Hola, mi nombre es Sofía Hernández, especialista del Departamento de Antigüedades, y les invito a acompañarme por este breve recorrido por algunas de las piezas estelares de esta exhibición para nuestra próxima subasta del 27 de abril a las 4 de la tarde. Una de las primeras piezas de las que me gustaría platicarles un poco es este lote, el lote número 74, que representa un momento clave en la historia del siglo XVIII mexicano, que es la celebración del patronazgo de la Virgen de Guadalupe sobre el Reino de la Nueva España. Vemos aquí precisamente al Papa, al Rey, a Fray Juan de Zumárraga, toda una serie de personajes relacionados con el culto guadalupano que se presentan aquí ante la imagen. Es interesante que, si se dan cuenta, la tiara, la corona del Papa y del Rey respectivamente pues están abajo. Ellos se la quitan como una muestra de respeto, de veneración a este culto guadalupano y a su carácter de patrona jurada. Y bueno, me gustaría que ahora pasáramos de este lado para que me acompañen a ver otras piezas. En esta sección tenemos varias piezas, varios top lots, empezando sin duda por nuestra portada y contraportada, esta pieza del pintor italiano Eugenio Landesio. Como saben, Eugenio Landesio es un pintor clave en la historia de la pintura en México del siglo XIX, particularmente en el desarrollo de la pintura de paisajes. Sabemos que fue maestro de Velasco y que llega a México hacia mediados del siglo XIX por invitación de Pelegrín Clavé para reformar la cátedra de pintura de paisaje en México. Vemos aquí en esta maravillosa pieza, que es una vista de la hacienda de Colón, pues el detalle que pone Landesio en la representación de los elementos naturales, de las nubes, de los animales, de las plantas. Pensemos que esta obra es producto de un montón de horas que pasa Landesio frente al paisaje, de toda una serie de anotaciones, de bocetos que realiza antes de que finalmente llegue a su estudio como tal y concluya esta pieza. También de Landesio, afortunadamente, que es raro tener piezas de este autor. En esta ocasión tenemos dos obras. Además de la vista de la hacienda de Colón, tenemos también esta otra pieza que representa una escena de cacería. Aquí es interesante porque la escena de paisaje convive también con esta escena justo de cacería, donde hay una representación de los personajes, hay una representación humana, y esto también la vuelve particular, ¿no? Tenemos estas dos piezas de este pintor que sin duda son piezas maravillosas y piezas clave de esta subasta. Por otro lado, pues también, como lo hemos platicado, tenemos una importante selección de retratos, entre ellos sin duda el retrato ecuestre de Maximiliano del pintor expedicionario Jean-Adolphe Broussais. Quizá conozcan otra pieza, otro retrato de este mismo pintor, también del emperador, que se resguarda en el castillo de Chapultepec. Es un retrato muy distinto. Maximiliano aparece vestido muy diferente. En ese sentido es un retrato pues excepcional, porque vemos, o especial, vemos a Maximiliano vestido como chinaco, montando su caballo en una montura charra de época. En fin, es como una representación distinta, muy distinta de esta otra que se resguarda en el palacio, en el castillo de Chapultepec. Y bueno, otras piezas muy interesantes, me gustaría que me acompañaran a ver algunas de las que resguardamos en esta vitrina. Por un lado, la cigarrera, que esta cigarrera es de principios del siglo XIX. Ustedes saben que el consumo de tabaco fue pues bastante usual desde el periodo virreinal, y todavía a principios del siglo XIX encontramos como este tipo de piezas que dan cuenta de esa práctica de fumar. Y esta es particularmente especial porque tiene el sello de Forcada y Laplaza. Forcada y Laplaza no fue tal cual el autor quien realiza la pieza, sino que es el ensayador. ¿Esto qué significa? Pues que es la persona que da cuenta de la fe y legalidad del material con el que está hecha la pieza, es decir, que da cuenta de que la plata contiene como toda la calidad necesaria. Y finalmente, de esta sección también me gustaría resaltar los medallones de Monjac. Tenemos 3 en esta ocasión del siglo XIX,
que, como saben, estas piezas, estas pequeñas pinturas que obligan a los pintores a dar cuenta de su labor como miniaturistas, de su destreza como miniaturistas, pues son piezas que usaban las religiosas desde el siglo XVII en Nueva España, en donde portaban normalmente la imagen de la Virgen María. Particularmente las usaron monjas concepcionistas y jerónimas. Recordarán el retrato canónico o más conocido de Sor Juana, en el que precisamente porta un medallón, pues son este tipo de imágenes precisamente. Y vamos ahora de este lado. Aquí tenemos también una de las obras más importantes de la subasta, de un pintor que es poco conocido. En la actualidad se conocen pocas piezas del autor, se tienen poca información sobre él. Lo que sí se sabe, el pintor es Basilio de Salazar, y se sabe por noticias de época, por documentos de época, que era un pintor que era muy reconocido. Los documentos de época se refieren a él como un afamado pintor, ¿no? Y bueno, el tema que encontramos aquí representado es el bautizo de San Agustín por el obispo San Ambrosio. Vemos aquí efectivamente a San Agustín inclinado hacia la pila bautismal mientras recibe el agua bendita de manos del obispo San Ambrosio. Detrás de San Agustín está su madre, Santa Mónica. En la parte superior pues vemos a todos estos ángeles que cargan una palma, rosas, un arpa. Y ya en la parte inferior pues vemos a este personaje del festaiolo, que el festaiolo es una figura, en este caso es un monaguillo que funciona como festaiolo. Festaiolo es la figura que mira al espectador y que en ese sentido nos introduce a la escena. Como pueden ver, este monaguillo precisamente nos mira directamente y en ese sentido nos interpela y nos introduce. Y bueno, además tenemos también esta obra maravillosa del pintor, de uno de los pintores protagónicos del siglo XVIII novohispano, que es Francisco Martínez. Esta pieza de Francisco Martínez pues es un retrato del obispo García de Legazpi, Velasco y Altamirano. Precisamente su papel de obispo lo podemos ver representado en los atributos que Martínez incluye en este retrato, ¿no? Como las mitras. Vemos también ese escudo que está en la esquina superior izquierda y que da cuenta de que don García de Legazpi y Velasco fue miembro de los condes de Santiago de Calimaya. Pues como en otros retratos observamos también la cartela que da cuenta como de algunos datos de la vida del obispo, y bueno, lo vemos acá representado sobre un fondo más bien neutro que de alguna manera también resalta mucho más su figura. Y en fin, sin duda es una también de las piezas más importantes de esta subasta. De este lado, por su parte, pues tenemos varias piezas. Por un lado, sin duda, los 28 dibujos de José María Velasco. Es una fortuna que en este caso contamos con una importante sección de paisajes. Ya vimos el caso del Andesio, pero tenemos también estos 28 dibujos de José María Velasco. Son sobre todo bocetos, como vemos, de fauna, de rocas, aquí una vista del castillo de Chapultepec, incluso un rostro de este bebé también. Es decir, son temas como muy característicos de Velasco y que dan cuenta además pues de este estudio previo que realizaba de las piezas, ¿no? Pensemos otra vez en el pintor en un estado de observación científica, frente a la fauna y frente a todos estos motivos paisajísticos. Tenemos también la sección de libros, paisajes, vistas y condecoraciones, como parte de la cual me gustaría quizá destacar algunos lotes de Casimiro Castro, el 225 y el 224, que son álbumes en los que participó este autor. Por supuesto, como saben, con estas litografías que marcaron un antes y un después en la reproducción de este tipo de imágenes. Este lote también, el 191, que es muy particular, es el papelero paracaidista, es una pieza de la segunda mitad del siglo XIX y que da cuenta de una costumbre que es muy interesante del siglo XIX, que es la literatura popular de la época. Esta literatura popular
se distribuía a partir justamente de estos impresos que eran como hojas sueltas, de hecho así se les conocía, hojas sueltas. También había folletos, en fin, pero que eran en general muy sencillos, se vendían a muy bajo costo y que eran repartidos por este tipo de personajes como el papelero o el pregonero, que lo que hacían era ponerse en un espacio público y como que ir diciendo algunas de las noticias, como algunas de las historias que contaban estas hojas sueltas, y posteriormente pues atraían a la gente y las vendían, ¿no? Bien, y ahora me gustaría que me acompañaran a ver una pieza magnífica de esta sala. Es el lote 192, este lote de la pintora mexicana del siglo XIX, Josefa San Román. Josefa San Román fue oriunda de Santa María de los Lagos, Jalisco, y fue precursora de la producción artística femenina en México. Ella fue o incursionó en la pintura como alumna particular del catalán Pelegrín Clavé, director de la Cátedra de Pintura en la Academia. Recordarán que tuvimos de hecho obras de Pelegrín Clavé en la subasta anterior, pues Josefa San Román junto con su hermana Juliana fue alumna de este pintor, de este importante pintor, se forma con él y ella, si bien no pudo formar parte como tal, como alumna regular numeraria de la Academia por su condición de mujer, sí se forma en clases particulares y expone en estos espacios llamados Salón de Obras Remitidas en la Academia, donde exponían precisamente mujeres, extranjeros, pintores autodidactas, y ella, que expone en estos espacios, es alabada por la prensa decimonónica por su gran maestría al pintar, que sin duda este bodegón es muestra precisamente de esa destreza que ella poseía. Y bueno, este fue solo un breve recorrido por algunas de las piezas maravillosas que tenemos para esta subasta. Los invitamos sin duda a que vengan y las vean ustedes de cerca. Cada una de ellas sin duda tiene una gran historia por contarles. Les recordamos que la exhibición está abierta desde el día de hoy, 20 de abril, hasta el 27, en un horario de 9:30 a 6 de la tarde, y el fin de semana también nos encuentran por aquí de 11 a 2 de la tarde. La subasta el 27 a las 4 aquí en nuestro salón de Monte Athos. Fue un placer acompañarles en este breve recorrido. Por favor, los esperamos.